Y perdón, yo soy quieta, no me voy a poder quedar ahí sentada mucho menos 40 minutos. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí esta es mi casa, así que siempre es una enorme alegría poder estar compartiendo. Con muchos estamos en contacto desde las redes sociales, muchos son también amigas y amigos que nos conocemos ya hace un tiempo. Y para mí es, como les digo, siempre un privilegio poder estar compartiendo en esta casa de estudios. El tema es un tema áspero, ¿no? Cuando Gorky me propuso, yo dije, bueno, ¿por qué no hablamos en toda esta movida? Estamos en Argentina en pleno proceso de debate parlamentario sobre la penalización más amplia del aborto. Es un problema, es una discusión que también se ha dado aquí en Perú, que cada tanto se reflota, y que además viene como con, además de que viene como con su condimento, ¿no? Con muchos temas que vienen asociados o que podemos asociar para hablar un poco también del sistema interamericano de derechos humanos, de parámetros de constitucionalidad, de problemas de ética pública. Entonces, como el formato, como ven, es muy flexible, con lo cual si alguien siente la necesidad en algún momento que yo estoy hablando de hacer alguna consulta, siéntanse libres de hacer, ¿no? Formalidad cero, usted, un poco mi estilo también va por ahí. Bien, cuando hablamos del tema del aborto, ¿no? Que es, si vamos a discutir sobre algo, discutimos sobre algo así que nos ponga las pilas, porque esta es una hora por estar almuerzo para todos. Vamos a ver, primera de las cuestiones que uno escucha con bastante preocupación tiene que ver con esta primera pregunta, que es una pregunta totalmente desacertada, que es ¿cuándo empieza la vida? ¿No? Si ustedes han leído ya la sentencia del Tribunal Constitucional Peruano de 2009 de la píldora del día siguiente, si ustedes han leído mucha de la jurisprudencia que ha venido en técnicas de reproducción asistida y tal, vamos a ver que una de las preguntas que se hacen de manera continua es ¿y cuándo empieza la vida? ¿No? En los debates también, en el debate parlamentario, ustedes lo pueden chequear por YouTube, están bien interesantes. Parece ser como que este es un poco el caballito de batalla. No, pero entonces, si yo defiendo la vida, si no defiendo la vida, ¿y cuándo comienza la vida? Primera cosa importante a establecer es que es una pregunta absolutamente inútil y es una pregunta que no le compete al derecho. ¿Por qué? Es una pregunta de última mal formulada. Porque la vida es un proceso que se transmite. ¿Okay? O sea, Cenicienta y la ratita, la calabaza que se transformó, ¿no es cierto? La calabaza que se transformó en carroza, antes era una calabaza, antes era una semilla que antes estaba en la tierra, que antes era otra calabaza. La vida es un proceso que se transmite. No hay un mágico y de la nada lo inerte sale lo vivo. Eso en todo caso es una visión muy respetable de metafísica, ¿okay? Pero no es una visión científica, o sea, más conocida como creacionismo. Entonces está muy bien, la vida es un proceso que se transmite. ¿Por qué? Porque si yo tuviera un espermatozoide muerto, difícilmente pueda fecundar un óvulo también muerto, ¿verdad? Tendría los cigotitos zombies. Entonces, es únicamente, digamos, lo contrario a lo vivo no es lo muerto, lo contrario a lo vivo es lo inerte. Entonces, todo aquello, la biología es una disciplina muy joven, la biología es una disciplina que llega antes de ayer, en el siglo XIX, y que se va a transformar en un estructurador de discursos de poder súper interesante. Y entre otras cosas va a definir qué cosas vamos a entender por aquello que es lo vivo, se van a dar como ciertos parámetros, entendemos que un ente vivo es el que realiza ciertos procesos metabólicos, ¿cierto? Respiro, me nutro, me reproduzco, etc. Entonces, bajo ciertos parámetros, esto es lo vivo. Por cierto, cuando una persona muere, ¿sí? Muchas de sus células, así como el on y off no existe, nosotros somos todos productos de procesos graduales. Si una persona se muere, y si ustedes han tenido alguna vez la experiencia, me ha tocado un par de veces acompañar a alguien en su lecho de muerte y ve cómo el hálito vital lo abandona, verdaderamente somos una corporeidad, una materia que está habitada o insuflada, vamos a decir mejor, por este hálito vital. En Oriente hablan del chi, que es como la energía, que es como bien gráfico, y uno ve ese paso del cadáver, es decir, de la persona, un ser humano, en cadáver. Y sin embargo sus estructuras físicas permanecen, y no solo permanecen, y permanecen, digamos, estructuradas, sino que además su pelo va a seguir creciendo, sus uñas van a seguir creciendo, el corazón ya va a dejar de latir, digamos, el pulso eléctrico del cerebro se va a apagar, pero van a seguir habiendo microprocesos de manera permanente. De hecho, si ustedes están familiarizados con el tema del trasplante de órganos, hay una N cantidad de tiempo para poder recoger algunos órganos, otros no, tienen que hacerse mientras el corazón, la sangre siga circulando. En la medida en la que esos órganos sigan estando irrigados. O sea, la muerte celular va a ser progresiva, ¿no? Si han leído la maravillosa novela de García Márquez, El amor de los demonios, que cuenta la historia de la marquesa con ese cabello larguísimo que sigue creciendo después de la muerte. Entonces, de la misma manera que el hálito vital te abandona, pero la vida celular que integra nuestro organismo físico va a tener unos procesos graduales de
apagado, vamos a decir, de transformación en el tiempo, de la misma manera cuando el comienzo de la existencia individual también va a ser de carácter gradual. Entonces, esta cosa Harry Potter de Zook, ahí aparece de la nada, es realismo mágico, ¿no? Pero no es como se da la vida. Entonces, vamos a empezar a establecer esto. ¿Cuándo comienza la vida? Es una pregunta que no nos interesa porque le podríamos preguntar a Hawking, que bueno, que ya se fue del otro lado, ahora sí que Hawking está en una buena posición para responder eso, porque donde sea que esté, digo, va a tener más información que cuando estaba en este plano, para algunas metafísicas como la mía. Entonces, es un problema de la astrofísica, es un problema de la física cuántica, pero no es un tema de la biología, ¿eh? Muchísimo menos es un tema del derecho. Entonces, en realidad la pregunta que yo me debiera formular como abogado es, ok, ¿a partir de qué momento de este proceso de transmisión vital, que es un continuo, a partir de qué momento va a ser el derecho le va a conferir a este nuevo ente vivo, de carácter humano, la asignación de algún tipo de protección? Esta protección históricamente en los ordenamientos jurídicos se da bajo dos figuras, ¿no es cierto? Como bienes jurídicos protegidos o bien como sujeto. En el caso del ordenamiento peruano y el argentino, hablamos de concebido como sujeto de derecho y por lo tanto, a partir del momento de la anidación, porque como sé que es anidación y no es inicio de la fecundación, Artavia Murillo versus Costa Rica, ¿no? Corte Interamericana de Derechos Humanos, dice claramente que la concepción tiene que ser identificada legalmente de mínima, es decir, como momento cero, primario, podría hacerlo después con el final del proceso de anidación y a partir de ahí es detectable recién ahí se produce el embarazo. Entonces, primera cosa importante, entonces, ya no tenemos que saber cuándo empieza la vida, lo que necesitamos saber es cuándo este nuevo ente que se forma de dos células, vamos a decir así, predecesoras o precursoras que son humanas, que lógicamente va a estar vivo, porque si no estuviera vivo no estaríamos teniendo esta conversación, a partir de qué momento, según ciertos parámetros absolutamente arbitrarios, vamos a decidir que le vamos a dar algún tipo de protección jurídica y cuál va a ser la protección jurídica que vamos a dar. ¿Y por qué digo absolutamente arbitrarios? Porque en la medida en la cual el ser humano, el proceso vital es un proceso que se transmite, toca decidir a partir de cuándo vamos a otorgarle grados de protección y qué grados de protección. Es decir, acá no hay una cuestión de verdad revelada. Y acá vamos a una segunda cuestión también de malinformación interesante, o de mito, mejor dicho, me gusta hablar de mitos, que es interesante, de alguna manera, ¿no?, desmenuzar un poco. ¿Qué tiene que ver con el ADN? Pero caramba, si yo tengo un nuevo ente, yo tengo dos células precursoras, ¿verdad? Los óvulos y los espermatozoides. Si yo tengo un nuevo ente que se forma de la unión de estas dos células y que me da una nueva conformación genética distinta de sus células predecesoras, pareciera que es muy claro que yo tengo una unidad totalmente nueva, distinta, diferenciable, y que por lo tanto mereciera una protección individual. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Estarían de acuerdo a sostener eso? Bueno, yo les diría que depende, ¿no? O sea, sí, la palabra mágica entre los abogados siempre es depende. Es decir, si no saben qué contestar, ganan tiempo diciendo depende y ya dejan al hámster que se ponga al día. Entonces, ¿por qué depende? Bueno, porque si yo no tuviera dos células precursoras humanas, y un nuevo ente que se forma con genoma humano, no estaríamos teniendo esta discusión, ¿correcto? Entonces, pero sin embargo, esta información es necesaria pero no suficiente. Primer punto, acuérdense esto, entrada y salida de la existencia siempre es gradual. Siempre hablamos de procesos, no de gradualidad, y si les queda alguna duda, recuerden lo que conversábamos recién sobre el tema de la muerte. Si ustedes han leído, citando otro libro bellísimo, que es La Casa de los Espíritus, o han visto la película, también es recomendable. Okay. Bueno, vieron que hay una escena en la cual ellos están haciendo el amor y terminan de tener relaciones sexuales y ella dice, ¡ah! Es una niña, y se llamará Blanca. Okay. ¿Cómo se llama eso? Realismo mágico. ¿Okay? Eso es realismo mágico. Sin embargo, si ustedes leen la sentencia del Tribunal Constitucional, que yo mencionaba de la píldora del día siguiente, los jueces son súper fan del realismo mágico y hablan de cuál es el efecto que la píldora produce en la madre. Y uno le da ganas de contestar una lisura y decir la madre de quién, ¿no? Si no fuera argentino, sabe exactamente de contestar después de eso. Entonces, es absurdo, porque no hay ninguna madre, la mujer que está tomando la píldora, salvo que esa señora ya tenga otros hijos ya nacidos y viviendo con ella, ¿no? ¿Por qué? Porque el proceso de la fecundación es un proceso largo en el tiempo. Digamos, in vitro, es decir, que usted manipula las condiciones y toma el espermatozoide y lo pone adentro del óvulo, por la duda se anda medio perezoso y se asegura de que ahí pase algo, usted tiene por lo menos 24 horas, entre 24 y 40 horas, 38 horas,
para que los dos núcleos, que tengo mi ADN de mamá y ADN de papá, se acercan, ¿no? Y en realidad no es que se fusionan, sino que se licúa lo que hay en el medio, ¿no? Entonces se disuelven y empiezan este entrecruzamiento cromosómico. In vitro. O sea, in vitro tarda por lo menos 30 horas este proceso. Si esto pasa en vivo, le tienen que agregar, como si usted fuera, no sé, Pueblo Libre, Miraflores, de Nora Pico, ¿verdad? Entonces, le tiene que agregar el tramo desde que el varón eyacula hasta que alguno de esos espermatozoides se encuentra con el óvulo y pasa este proceso que también lleva como 36 horas de la fusión de los pronúcleos. Y usted tiene que, dependiendo del momento en el cual se mantenga la relación sexual y la ovulación, puede tener hasta 3 días de demora, porque los espermatozoides con carga cromosómica femenina, mayoritariamente, pues el varón el que define el sexo, espermatozoides, mejor dicho, que define el sexo, pueden esperar ahí, ¿no? Como aguantando 3 días ahí a que llegue el óvulo. Entonces, ¿por qué esto? Anticoncepción oral de emergencia, porque hay que tomar la píldora, llamada píldora al día siguiente lo antes posible, porque lo que da es la orden de evitar la ovulación y por lo tanto si ese óvulo no salió del ovario no se va a haber ninguna chance de fecundación. Si sí salió, te corren las generales de la ley, entonces cuanto antes mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque no es abortiva, y como no es abortiva, si el óvulo ya salió, tiene el mismo, digamos, está sujeta a las mismas tasas de probabilidad de embarazo que si no hubiera tomado la píldora. Entonces, también es bien importante porque entonces tenemos todo este proceso, ¿no es cierto? Lleva su tiempo, se encuentran, se empieza a desarrollar. ¿Qué es lo que pasa? Que durante las primeras etapas de desarrollo embrionario, durante las primeras etapas graduales e inciertas de desarrollo embrionario, ¿por qué digo inciertas? Porque hasta el momento de la anidación, o sea, hasta que llega a terminar de fijarse en la pared del endometrio, alrededor del 70-75% de los procesos de fecundación se pierden. 70-75%. Es decir, todas las señoritas y señoras que estamos acá deberíamos tener un par de velas en casa, ¿no? Por todos los niños por nacer que se han ido a lo largo de nuestra vida y ni siquiera nos hemos enterado. Si consideramos que unión del óvulo y el espermatozoide pudiera tener alguna validez como ser humano. ¿Ok? 70-75%. Y nunca te enteras. Luego, se anidó y hasta el final del primer trimestre, promedio del 50%, si no más, dependiendo de la edad y una serie de condiciones, también se va a perder. Somos una especie con una muy baja eficiencia reproductiva, y esto tiene que ver, entre otras cosas, por las complejidades de, de nuestra psique, digamos, de nuestras capacidades que van más allá de las que compartimos con otras especies. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero que es un incierto, como les digo, entre el 75 y el 80%, y después usted le tiene que sumar el otro combo entre que anidó y el primer trimestre. Vieron que las madres dicen, querida, si estás embarazada no digas nada hasta el primer trimestre. ¿Por qué? Porque por lo menos la mitad de esos embarazos es muy probable que no lleguen a desarrollarse y a pasar el primer trimestre. Por mismas fallas genéticas. La otra cosa que es importante es, bueno, ¿cuántos tengo? Bueno, supongamos que yo te dijera que tengo un bebito, ¿no? Como hizo un Santiago, como el feto ingeniero. Tengo un bebito, ¿no? En el óvulo, el feto ingeniero es lo máximo. Tengo un bebito en el óvulo fecundado. Bueno, pero en realidad no sé cuántos bebitos tengo. Por un tema de división celular, ¿no es cierto? Porque el proceso que se llama el proceso de gemelación puede darse hasta el momento de que inicia el proceso de anidación. Entonces yo no sé si tengo uno, si tengo dos, si tengo tres, si tengo cuatro. De hecho, yo lo que se llama la gemelación por partición o la clonación por partición me permite que yo tenga esto que se llama una mórula, más o menos el día 4, día 5, que es como si fuera una mora, se llama mórula porque tiene como una morita. Entonces imagínese que usted puede sacar uno de esos gajitos y dejar que se desarrolle en un cultivo apropiado y usted tiene tantos individuos como fraccionamientos ISO. De hecho, en ganadería eso se hace mucho, ¿no es cierto? En agricultura, en ganadería, perdón, eso se hace mucho. Entonces yo no sabría cuántos tengo. Pero además, porque si mi principio fuera el principio genético de la identidad genética, yo tendría que llevar la placenta a casa y registrarla. ¿O no? O sea, si el único criterio que yo utilizo para establecer humanidad y por lo tanto el otorgamiento de derechos fuera el criterio genético, ¿de dónde venimos todos? De la misma pelota, ¿verdad? De esta pelota totipotente que está formada, esto que hablábamos de la gradualidad, el ingreso y egreso de la humanidad. Óvulo fecundado, ADN, este empieza 2, 4, 8, 16, la morulita esta que les contaba. ¿Saben otra cosa además? En estas primeras etapas de desarrollo embrionario yo voy a tener esta morulita. Luego empieza a ingresar líquido y empiezan a migrar células hacia el externo, células hacia el interno.
Las células hacia el externo van a formar una estructura que se llama trofoblasto, que después van a salir de ahí todas las estructuras que van a sostener al nuevo ser. Saco vitelino, líquido amniótico, placenta, cordón umbilical, etc. La masa que migra hacia adentro va a formar el embrioblasto, que es después de donde se va a formar el embrión. Bueno, ¿saben cuál es el porcentaje celular entre una y otra? ¿Tienen una idea? 93% de las células, ¿a qué creen que pertenece? A la madre. ¿A qué pertenece el 93% de las células? A la madre. ¿Al embrión o al trofoblasto? ¿Qué creen? Antes que me duerma, por favor, porque me está diciendo difícil. ¿Al embrión o al trofoblasto? Trofoblasto. Al trofoblasto. O sea, el 93% de las células de la masa celular no pertenecen al embrión. Por eso, si usted se hace un diagnóstico genético preimplantatorio, cuando hace un in vitro, decimos que es un estudio de inferencia. Porque lo más probable es que usted pesque una célula que tiene que ver con la estructura externa, con el trofoblasto, y no con el embrioblasto. Y, salvo alguna otra patología genética muy específica, cromosómica muy específica, va a tener la misma información genética. ¿Sí? Pero ni siquiera usted, o sea, 97% de esa estructura va a ser estructura externa, no va a ser el embrión. Bueno, luego seguimos el desarrollo. Y sigue. Yo no sé si esto va a ser un proceso embriológico fallido, si va a ser un teratoma, si va a ser un tumor, si va a ser uno, si van a ser varios. Y si mi criterio va a ser el criterio genético, si todos venimos de esta pelota, y el 97% de mi estructura va a ser, como les decía, todos aquellos anexos que van a permitir después el desarrollo del embrión. ¿Qué ADN creen que va a tener? ¿Idéntico, parecido o distinto del embrión? Distinto sería. Perdón, más fuerte que me escucho. Ya estoy tía, ya 42 cumplí el viernes, tengo piedad. ¿Va a tener el mismo ADN? ¿Va a tener el ADN idéntico? ¿Va a tener ADN distinto o va a tener una mezcla? ¿Qué creen ustedes? Una mezcla, ¿ve? Una mezcla. ¿Quién da por una mezcla? A ver, levanta la mano. ¿Quién dice una mezcla? Centímetros. No, va a ser el mismo, hija. ¿Por O sea, qué? si yo tengo naranja, si exprimo naranja, si pongo en un vaso naranja, ¿cómo voy a tener naranja? Si yo tengo el ADN es uno. Mi información es uno. Por lo tanto, mi placenta es idéntica a mí. Lo mismo que la sangre del cordón umbilical. ¿Vieron que está tan de moda ahora para hablarles el kit de la sangre, el cordón umbilical y todas esas cosas? Bien, tiene la misma idéntica información genética. Son cero, pero no tanto. Hay que hacer un banco. Son cero que usted se lo lleva a su casa y lo guarda en la heladera pensando que le sirve para algo. Porque no. Porque no es mercolario que uno se lo pone así encima. Pero sí, eso debiera ir a un banco público porque es la única forma en la que eso eventualmente puede llegar a ser. Pero, entonces, es bien importante porque es el mismo exacto idéntico ADN. Por eso el tema este de recabar las células de cordón umbilical es por la compatibilidad total. ¿Me siguen? Si yo vengo del mismo lado y es la misma vaina, es la misma historia. O sea, la clara tiene el mismo ADN que la yema. No quiero ponerme sensible para los que se comen su lomo a la pobre, ¿ya? Pero ustedes saben que los pollitos no vienen tampoco de París. Pero entonces, la clara tiene el mismo ADN que la yema. Sí, pues. Se le puede gustar más uno que otro. Tiene el mismo ADN. Misma historia, ¿no? El embrión tiene exactamente el mismo ADN que la placenta, que el saco coriónico, porque viene del mismo lado. Entonces, cuando hablamos del ADN decimos sí, todo bien, es condición necesaria, pero no suficiente. Entonces yo no lo puedo utilizar como único criterio para decidir si le voy a dar o no sujetos a este derecho o algún tipo de protección como sujeto a esta entidad. Una cosa que sale como muy evidente, ahora, cuando hablamos de aborto no hay manera de hacerlo tierno, ¿verdad? Alguien tiene que morir, es así, no hay manera, don't sugar it, dirían en inglés, no hay forma, alguien tiene que morir. Usted tiene un ser humano que está vivo, es humano porque viene de precursores humanos, ¿sí? Está vivo porque está realizando todos estos procesos metabólicos, en un ambiente muy particular porque está dentro del cuerpo de otro ser humano vivo, y se decide su interrupción y se muere. O sea, no hay una manera tierna, edulcorada o light de decir esto, es una realidad. Por eso el aborto es una realidad dura, y aquellos que dicen que al día que se legalice más ampliamente el aborto, las mujeres vamos a ir en cola a abortar, realmente nos están faltando seriamente el respeto, porque las mujeres no pensamos en esos términos al momento de interrumpir el embarazo, ¿no? Entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo que discutimos entonces en el Perú o en Argentina cuando estamos ahora discutiendo de la despenalización del aborto? Esta es la tercera cosa que está mal expresada. No estamos discutiendo la despenalización del aborto. El aborto ya está despenalizado. Claramente. Digo, Código Penal peruano, Código Penal argentino de 1920, el Código Penal peruano no me acuerdo dónde, no me acuerdo desde qué fecha, pero está claramente, es una conducta despenalizada.
¿Bajo qué sistema? Bajo el sistema de indicaciones. En el caso peruano, riesgo debido o de la salud grave de la madre. En el caso argentino, además, muy recientemente, en el caso de violación, a través de una sentencia de la Corte Suprema. ¿Qué es lo que se propone cuando se habla de interrupción voluntaria del embarazo? Es ampliar esas causales de despenalización a situaciones en las cuales la mujer simplemente desea interrumpir voluntariamente el embarazo, y esto lo puede hacer libremente en un plazo que usualmente va entre las 12 y las 14 semanas de gestación. Algunas legislaciones extienden un poco más, pero usualmente es entre las 12 y las 14 semanas de gestación, por un tema que tiene que ver con la gradualidad del desarrollo de ese feto y la salud también de esa mujer y las condiciones de esa mujer también para realizar el embarazo de manera segura. El aborto, perdón, el embarazo de manera segura. Entonces, cuando llegamos a este punto es que nos empezamos a hacer las preguntas, ¿verdad? Y dice, bueno, pero ¿por qué razones entonces se debiera permitir una más amplia despenalización del aborto? Entonces, ahí la primera cosa bien importante es decir, un momento, porque esta discusión no es en blanco y negro, esta discusión no es tenemos que despenalizar el aborto. Participé en un debate 15 días antes de empezar mi viaje, hace ya un tiempo largo, donde tuvimos un debate de estilo Oxford, cuando uno tiene un tiempo programado para hablar y después te hacen preguntas y eso. Y la pregunta estaba tan mal planteada, y decía, ¿se debe despenalizar el aborto? Y digo, bueno, ya partimos con una posición ideológica, porque el aborto ya está despenalizado. Porque si no, ¿cómo se llama el aborto terapéutico? Es un aborto despenalizado. ¿Cómo se llama el aborto por violación? Aborto despenalizado. Entonces es muy distinto decir, es como la pregunta de cuándo empieza la vida. Es muy distinto decir cuándo empieza la vida a decir a partir de qué momento del inicio del desarrollo de una nueva vida intrauterina humana vamos a conceder el proyecto. Es largo, pero uno refleja la realidad y el otro no, ¿verdad? Lo mismo con la despenalización del aborto. No estamos discutiendo si hay que despenalizar el aborto. El aborto está despenalizado. Lo que estamos discutiendo es por qué razones debemos o no debemos ampliar estas causales de despenalización, en este caso un sistema de plazos que básicamente lo que otorga es equidad en el acceso a las prestaciones del aborto y protección de la privacidad de la vida de la mujer. Ahora, usted me dirá, bueno, sí, pero ahí hay un ser humano vivo que además goza de protección jurídica como sujeto para el ordenamiento tanto peruano como argentino, porque es el concebido sujeto de derecho a partir del momento de la anidación. Tenemos algo muy importante. ¿Qué cosa es y qué cosa no es aborto? El descarte embrionario in vitro no es aborto. ¿Por qué no es aborto? Porque no hay anidación. Si no, yo tendría que sostener algo tan ridículo como que yo tengo un óvulo fecundado en mi pipeta, ¿no es cierto?, mi cajita de Petri, y mientras el biólogo o el laboratorista o el embriólogo camina hacia la mujer para hacerle la transferencia uterina de estos óvulos fecundados, está felizmente embarazado. El que descubre el mecanismo por el cual asegurar el embarazo una vez hecha una transferencia se gana el premio Nobel, además de una fortuna. Pero hoy todavía no existe esa tecnología, por lo tanto es completamente incierta la transferencia de óvulos fecundados. Entonces, eso no es aborto. Para hablar de aborto tenemos que hablar entonces de que el sujeto ya anidó y sigue su desarrollo. Y para el derecho peruano y para el derecho argentino, ahí ya tenemos un sujeto de derechos. Entonces, lo que vamos a entrar es en tensión. Si estuviéramos hablando de algún ordenamiento jurídico europeo, por ejemplo, hablaríamos de que tenemos un bien jurídico o incluso en el Sistema Internacional de Derechos Humanos, que habíamos dicho en Costa Rica, tenemos un bien jurídico versus un sujeto de derecho. No hay conflicto porque claramente el sujeto, los derechos del sujeto priman. Un bien jurídico no tiene derechos, en todo caso es protegido de manera refleja por otros intereses. ¿Okay? ¿Se entiende? Hasta ahí vamos. Entonces, cuando tenemos este sujeto, que de repente decimos, ok, pero, mira, qué pena, pero no. ¿Y quién ya decidió esto? Entonces, ¿qué vale más ética, legalmente? ¿Qué vale más? ¿Valen igual la vida nacida y la vida intrauterina? La respuesta es que no. ¿Y eso es porque es activismo feminista? Soy activista y soy feminista, pero digo, ¿esto es porque es activismo feminista? No. ¿Quién te dijo eso? Lo dijo el legislador. Y un legislador bien conservador, por cierto. ¿Y cuándo lo dijo el legislador? Que la vida ya nacida no tenía el mismo valor ético-legal que la vida intrauterina. Cuando acepta la incorporación del tipo penal de aborto. Porque si no, ¿yo qué tendría? Un homicidio calificado por el vínculo y además con saña y alevosía. Por lo cual le correspondería sin más la pena más alta. Y sin embargo, las penas que tenemos para aborto son, dicho por uno de los legisladores que participó de ese debate, prácticamente simbólicas. Entonces, ahí tenemos como una primera cosa que es bien importante. Si tuvieran el mismo valor,
¿no es cierto? El bien jurídico estaría expresado en una protección equivalente, cosa que no es de esta manera. La segunda cosa bien interesante y nos lleva a otra pregunta importante, y es, ¿qué protege el derecho a la vida? ¿Qué creen ustedes que protege el derecho a la vida? Me dicen la vida y me matan de placer, pero ¿qué protege el derecho a la vida? ¿Qué protege el derecho a la vida? Es una pregunta bien importante. Voy a saber bajo qué situaciones puedo transgredir o no puedo transgredir. Yo me olvidaba de mencionar una cosa previa, y es que nuestro ordenamiento no reconoce derechos absolutos, ¿verdad? Uno escucha a algunos personajes un discurso un poco en sentido y parece que a esta clase de consti faltaron, pero no, nosotros sabemos que esa bolilla la estudiamos, que no hay derechos absolutos. Y el aborto es un límite en derechos fundamentales al derecho a la vida, y un límite es aquella condición reconocida por el ordenamiento jurídico en la cual válidamente puedo transgredir el derecho, o sea, puedo violar el derecho protegido sin que esto tenga consecuencias en el ordenamiento jurídico. ¿Ok? Espero que todos ya hayan estudiado, tengan claro de qué hablamos cuando hablamos de límites al derecho a la vida. Entonces son estas condiciones reconocidas por el ordenamiento jurídico, yo puedo violar el derecho y eso no tiene consecuencias. Muy bien, el aborto es una de ellas. Entonces, ahí vemos, como les decía, otra cosa bien interesante, y es que protege el derecho a la vida. Si el derecho a la vida protegiera la vida entendida como biología exclusivamente, vamos a usar biología con unas grandes comillas, como biología exclusivamente, ¿qué querría decir? Que lo que yo estoy protegiendo es la calidad de algunos entes, además si uno se pone medio filosófico, es como la vida, ¿qué cosa es la vida, no? La vida, yo lo que observo son seres vivos, pero la vida no es identificable más que a través de seres vivos, ¿sí? Ya piensen un poco y ¿no? Y uno se queda como un poco impresionado. Entonces, el derecho a la vida, si protegiera, supongamos que el derecho a la vida protegiera el soporte material sobre el que estamos montando esta existencia en este plano, ¿no? Cada uno con la metafísica que mejor le cuadre, pero lo cierto es que yo tengo este soporte que está sujeto a una serie de reglas, ¿verdad? Como la gravedad, la entropía, las leyes de la termodinámica, una serie de cosas, ¿no es cierto? Y que realiza una serie de procesos metabólicos, ya sabemos esto, ya lo dijimos hace un rato, por lo cual decimos que está vivo. Mis células nacen, crecen, se reproducen, mueren, o sea, bien. Ahora, si esto solo fuera lo que protege el derecho a la vida, yo tengo un problema. Uno de los problemas que tengo es, por ejemplo, que me tendría que cargar a esta altura del partido el concepto de muerte cerebral. ¿Tienen presente la ley de trasplantes? Ustedes saben que el concepto, ustedes saben que el concepto de muerte es un concepto legal, ¿verdad? Bien, es un concepto legal. No es un concepto biológico el concepto de muerte, es un concepto legal. Y el concepto de muerte cerebral de manera particular. Y aparece en los años 70, a partir del informe, en los años 60, el informe Harvard, que justamente el informe Harvard se realiza ante la necesidad de seguir avanzando en la investigación en trasplantes. Básicamente, acuérdense, en los años 60 se produjo trasplante de corazón. ¿Sí? Corazón, pulmones, intestino, partes del hígado, páncreas, etcétera, son órganos que necesitan todavía mantener una perfusión, digamos, una circulación sanguínea para que puedan ser trasplantados. Yo no puedo esperar a que el corazón deje de latir para trasplantarlo porque estoy en un problema. Las ventanas de tiempo son muy cortitas antes que empiece a necrosarse por falta de oxígeno. Entonces, la medicina había observado que había todo un rango amplio de pacientes que habían llegado a un punto de pérdida de las funciones cerebrales, neocorticales, básicamente. Es decir, seguían manteniendo algunos de ellos la respiración, el latido cardíaco, los reflejos de tos, de sueño y tal, pero que ya no había vuelta atrás. O sea, personas que podían pasar así 10, 15, 20 años, algunos con soporte vital y otros no, y que no había vuelta atrás de eso. Es decir, no había una recuperación de sus funciones de humanidad después de un accidente o lo que fuera. Entonces, empiezan a decir, bueno, ¿qué hacemos con estas personas que no están vivas, que no están muertas? Porque no apareció paro cardiorrespiratorio, y nosotros ya estábamos con los trasplantes renales y avanzando con los trasplantes cardíacos, etc. Entonces, el informe Harvard establece la posibilidad de incorporar al criterio de muerte de paro cardiorrespiratorio el criterio de muerte cerebral. Que es el que tenemos en la ley de trasplante. Que nadie se asuste, yo soy donante de órganos, eso no quiere decir que usted va a caer en una situación y lo van a matar para sacarle los órganos. No, porque la muerte cerebral se da en una unidad de terapia intensiva y bajo condiciones muy estrictas, legales,
tiene que ser constatado clínicamente, tiene que haber una serie de dobles chequeos muy severos, o sea, no es que uno cae en una clínica y un donante y lo van a matar para que lo son, ¿ok? Pero lo que nos importa, esto es importante decirlo, digo, para no afectar la cultura de la donación de órganos. Pero sí lo que es importante es el razonamiento. Si yo estuviera solamente considerando que el derecho a la vida protege la vida biológica exclusivamente, yo no podría tener un criterio como el de la muerte cerebral. ¿Se entiende? No sería posible. ¿Por qué? Porque ese ser está todavía desarrollando una serie de procesos metabólicos que lo definen como un ser humano vivo. Y por lo tanto, si la vida lo que protegiera fuera mi carcasa biológica, vieron esas personas que se dicen vulgarmente después de un accidente de moto, generalmente, que las van a desconectar, ¿sí? Que les van a, esa vulgarmente desconexión, lo que hacemos es limitar, o mejor dicho, adaptar el esfuerzo terapéutico. Es decir, ya no hay más nada que hacer, de la condición en la que está hasta hoy no se conoce que se regrese, y entonces se lo deja simplemente seguir el proceso de muerte. Cerati. Ok, entonces si yo solamente defendiera la vida biológica como esto me lo tengo que cargar y automáticamente, por ejemplo, todos los niños que están esperando un trasplante de corazón o un trasplante de pulmones automáticamente quedarían condenados a muerte porque no podríamos tener las condiciones legales que permiten este tipo de trasplantes. Ahora, por otra parte tendremos un problema bien complicado, porque el legislador peruano ya optó. ¿Y dónde creen que está esa decisión? En el mismo tipo penal del aborto, del aborto terapéutico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ante la situación de una mujer que está embarazada, dicen, ok, si este embarazo pone en riesgo la vida o la salud de la mujer, es posible interrumpir el embarazo. Si yo lo que protegiera, si el derecho protegiera el derecho a la vida como mera soporte biológico, ¿verdad? Como esa cajita tan simpática que me sostiene el saco, ¿ya? Si protegiera eso, ¿cómo resuelvo yo esa ecuación? ¿Cómo resuelvo yo ese problema? Yo tengo dos seres, ambos sujetos de derecho, en tensión con su derecho a la vida, ¿ok? Y yo considero que la vida protege solo la biología. ¿Cómo resuelvo eso si son valores absolutos? No hay forma. Es más, usted se podría hasta sentir inclinado, lógicamente, a decir, no, pero dale tiempo dale la chance al embrión, al feto, porque bueno, esta tía ya tiene 25, 30, 35 años de vida y encima está medio clueca porque por algo el embarazo le está cayendo tan mal, ¿ya? O sea, deja vivir al embrión o feto que qué culpa tiene y que él tiene tan poquito tiempo vital, déjalo que siga, ¿no? Pareciera más justo, digo, esta tuvo 30 años de oportunidad, démosle 30 a este. Y sin embargo el legislador no toma esa decisión, más bien todo lo contrario. ¿Qué es lo que dice? Es legal la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la integridad de la mujer. Sí. ¿Y esto es por qué? Porque el derecho a la vida no protege la vida biológica. El derecho a la vida protege la vida biográfica sobre un soporte biológico. Porque si no solamente tenemos la estructura para llevar el saco. ¿Ya? Entonces, lo que está protegiendo es mi biografía, es decir, es aquella cualidad que me hace profundamente